Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Dios te bendiga, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos empezando una nueva semana. Estamos lunes 8 de abril del 2019. Y es un tiempo especial para poder meditar la palabra del Señor. Así que vamos a acercarnos antes para pedir la dirección del Espíritu Santo para que de principio a fin toda palabra que salga de mi boca y aún la meditación de las Sagradas Escrituras puedan llegar a tu corazón y producir vida, producir esperanza, producir fe, de tal manera que como hijo de Dios vayas en avance y en crecimiento. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nos acercamos a través del nombre de Jesucristo, así como Señor, tú nos has mandado a orar en el nombre de Jesús. Señor, queremos pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, tu palabra claramente dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, y por eso pedimos en el nombre de Jesús ser guiados a través de tu Espíritu Santo. Todo obstáculo, toda barrera, toda oposición sea atado en el nombre de Jesús, sea amordazado, sea nulificado su poder en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios, y desatamos la paz, desatamos, bendito Dios, la bendición tuya, el poder recibir tu palabra. Todo aquello, Señor, que se opone ha sido ya atado, y declaramos, bendito Dios, que tu palabra ha de hacer efecto en nuestro corazón, ha de tocar, bendito Dios, nuestro interior y de convertirnos cada día más en verdaderos discípulos tuyos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer en la carta, en la epístola 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. En esta ocasión voy a utilizar la Biblia Dios habla hoy del 94 y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, les rogamos que tengan respeto a los que trabajan entre ustedes, los dirigen en las cosas del Señor y los amonestan. Deben estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. También les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo. Muy bien, la palabra del Señor. En primer lugar, nos habla acerca de considerar, de respetar, de honrar a las autoridades, especialmente las autoridades espirituales. Estamos hablando de aquellos que nos enseñan y nos están dirigiendo en las cosas del Señor, aquellos que están continuamente exhortándonos, animándonos e incluso amonestándonos. ¿Sabes? Todo hermano cristiano, todo discípulo de Cristo, todo verdadero discípulo va a ser pastoreado, va a ser discipulado. Y esto muchas veces incluye el rendir cuentas. A veces se va a tomar a cuentas, se nos va a llamar para poder rendir cuenta de cómo está marchando nuestra vida espiritual. Y esto, ¿sabes?, es algo bueno, es algo necesario, porque es una forma de poder medir nuestra vida cristiana, de poder ver cómo está nuestra evolución y progreso en el camino del Señor. Así que es necesario, y es un ruego del apóstol Pablo también cuando escribía esta carta a la iglesia de Tesalónica, era de respetar a aquellas personas que están trabajando en el área espiritual, aquellas personas que están sembrando la palabra, enseñando, están formándonos en la palabra de Dios. Y es necesario tener esa consideración, ese respeto, esa honra a las autoridades, llámese pastores, llámese maestros, llámese líderes. Es necesario que todo discípulo de Cristo, todo verdadero creyente se someta a la autoridad espiritual. Y esto tiene que hacerlo con mucha estimación. Tiene que amar al pastor, tiene que usted amar pues a la persona que está presidiéndolo. Porque hay un trabajo que Dios va a demandar, ¿verdad? En ellos, ellos tienen que rendir cuenta, el pastor como pastor. Se tiene que rendir cuenta por las ovejas, y esto muchas veces es motivo para que también el pastor se preocupe por orar por su rebaño, también de amonestar a aquellos que no están congregando, aquellos que están dejando de asistir a la iglesia. Es necesario que el pastor esté detrás, siempre estar en esa preocupación
Y a veces, en algunos casos, cuando las iglesias son grandes, son iglesias de una dimensión mayor, pues esta labor no la puede hacer personalmente el pastor simplemente va a delegar a líderes, va a delegar a personas que estén pues haciendo ese seguimiento. Entonces, en el caso de iglesias pequeñas, el pastor mismo va a acercarse al hermano, va a visitarlo, va a llamarlo, va a estar en contacto, en comunicación con el hermano para poder animarlo a volverse a buscar a Dios, porque a veces en la vida cristiana hay situaciones que muchas veces generan confusión, muchas veces generan desaliento, hay situaciones que muchas veces generan de que el cristiano deje de asistir, deje de buscar, deje de perseverar. Entonces es necesario, estimado hermano, que recibas lo que el pastor, lo que el líder está tratando de animar. Tú lo recibas con amor, puedas tú obedecer, puedas como verdadero creyente pues respetar y valorar el trabajo que se hace por ti. Hay un trabajo, hermano, todas estas cosas, y te lo digo como experiencia de pastor, hay un trabajo arduo muchas veces que se hace en favor del pueblo de Dios. Hay mucha oración de por medio, hay consejos, hay incluso ese acercamiento que el pastor muchas veces va a visitar o llama o encarga o delega para que puedan estar al tanto de la vida espiritual de cada creyente. Así que es importante también, y como consejo de parte del Señor que nos da el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que nos dice: también les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona no está ejerciendo la disciplina en la iglesia? O sea, estamos hablando que es un creyente que no ayuna, un creyente que no vigila, es un creyente que no congrega, que hay un horario establecido en la iglesia, hay una serie de fechas en las cuales la iglesia se reúne, pero este creyente, ya formando parte de la membresía, no está activándose, está siendo un cristiano indisciplinado, un cristiano perezoso, un ocioso. Entonces la palabra del Señor nos encarga y nos ordena a reprender a aquellas personas. Entonces es un mandato de parte de Dios, y esto no debe ser motivo para que el creyente se ofenda por esto, porque a veces sucede el caso de que hay creyentes que lo toman a mal cuando se les amonesta, cuando se les confronta, cuando se les reprende, pues lo toman como algo negativo, y eso es como un motivo más para decir: bueno, yo me voy de la iglesia, ya no quiero saber nada de este pastor, o no quiero saber nada de este líder. Entonces eso está manifestando no un respeto por las autoridades, no una valoración ni una honra, sino que es todo lo contrario, es deshonrar, es faltar el respeto, es faltar la consideración y no amar a aquel pastor, a aquel líder, a aquella persona que está pues buscando que crezcas espiritualmente. Sabes, van a haber situaciones en las cuales va a haber desánimo, como nos dice el versículo 14, nos dice acerca de animar a los que están desanimados, ayudar a los débiles y tener paciencia. ¿Sabes? El pastor tiene mucha paciencia con sus ovejas, pero también, así como Dios, nuestro amado Señor Jesucristo, tiene paciencia con cada uno, pero hay algo importante que tú tienes que saber, estimado hermano. Va a llegar un momento en que la paciencia se termina. Hay un momento en el cual que la paciencia, hermano, se acaba, se agota. Y va a haber un momento en el cual tú quieras buscar las cosas de Dios y no vas a poder, va a ser más difícil. Dice la palabra claramente: buscadme entre tanto puedo ser hallado, dice el Señor. Y es necesario que todo creyente, mientras estás en el periodo de gracia, y esto significa que es la gracia del Señor, que está la puerta abierta en la cual tú puedes acercarte a Dios, y es determinación tuya la que tú tienes que tú en realidad acercarte a Dios. Pero Dios no te va a mover, Dios no te va a forzar, no te va a obligar, y cosas que tú mismo tienes que hacer, y esto ya sale de ti mismo. Por eso, estimado hermano y hermana en Cristo, si estás pasando algún asunto de desánimo, pues también la palabra te llama a ser animado, a ser fortalecido y a tener paciencia pues con todo. Pero esa paciencia, vuelvo a repetir, hay casos en los cuales se tiene que amonestar, hay casos en los cuales se tiene que llamar la atención, se tiene que corregir, y esto implica que también la paciencia tiene su ventana de tiempo, pero también cuando es necesario ponerse duro, cuando es necesario exigir, cuando es necesario amonestar, cuando es necesario hacer estas cosas, pues es el derecho del pastor, es su derecho del líder, es su derecho del maestro, de aquella persona que está discipulándote, es su derecho.
y es la consideración también que tiene al esfuerzo que esa persona está haciendo, está sembrando en favor tuyo. Así que también por otra parte la palabra nos dice no pagar el mal por el mal. Al contrario, tenemos que procurar hacer el bien tanto entre nosotros como a todo el mundo. Así que el bien no solamente lo tenemos que hacer entre la familia de la fe. Cierto que la palabra de Dios nos habla que la prioridad está en el pueblo de Dios. O sea, si tú ves si la palabra de Dios nos habla de hacer favor a los pobres, la palabra de Dios nos habla de hacer favor a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, pues nos habla en primer lugar, la preferencia va para aquellos que están en esa condición, que están dentro del pueblo de Dios. Pero también eso no significa que aquellos que están fuera, ¿verdad?, también merezcan pues hacerle el bien a ellos también. Entonces es necesario que como hijo de Dios tú puedas entender que nosotros no podemos pagar el mal por el mal. Si tú recibiste un agravio, una ofensa, pues no devuelvas igual. Y si aún tú estás siendo reprendido por faltas que tú estás cometiendo, porque a veces sucede esta situación, a veces da el caso de que estás siendo amonestado, reprendido por algo malo que has hecho, entonces no busques que buscar una ofensa, responder con ofensas, porque hay un atenuante, hay un causal, hechos que están en tu contra, y tú tienes que tener esa humildad de poder aceptar esa situación. A veces a nosotros muy difícilmente, al ser humano en su condición carnal, humana, no le gusta que le llamen la atención, no le gusta que le reprendan. Eso está en la naturaleza rebelde, caída del ser humano, porque eso es la consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. Pero Cristo nos ha mandado a arrepentirnos, Cristo nos ha mandado a cambiar de actitud y a aprender a recibir lo que Dios pues está queriendo hacer con nosotros. Así que yo quiero animar a todos los hermanos de la iglesia y a todos los hermanos también que están escuchándonos a través de los medios sociales, a poder considerar, si tú estás congregando en alguna iglesia, hablando de aquellos que no pertenecen a la iglesia Rey de Gloria, aquellos que están en otros diferentes lugares, en diferentes ciudades o países, pero están sujetos bajo una iglesia, yo quiero animarte en el nombre del Señor a obedecer y amar a tu pastor y a honrarlo. Sabes, es necesario que como hijo de la casa, tú tienes que orar por tu pastor. Y aún si tú ves que tu pastor necesita algo, pues corre y dáselo, bríndaselo. Y si aún tú ves que tu pastor está en una buena situación, pero aún así tú bendícelo. Si tú deseas, pues sale de tu corazón darle un regalo, ofrendarle algo, o quizá de repente pues comprarle una camisa, una corbata, o quizá bendecirlo de alguna u otra manera, orar por él, pues hazlo, porque de esta manera tú estás demostrando también el amor que está en ti, que el amor, la gratitud de lo que tú estás recibiendo. Sabes, hay mucha ingratitud en el pueblo de Dios y estas cosas tienen que cambiar. Tenemos que empezar a cambiar de actitud. Muchas veces es más de lo que se habla de los pastores. A veces me toca a mí como pastor ver aún en las redes sociales cómo hay mucha gente que está desprestigiando a siervos de Dios, a pastores, y solamente lo único que uno lee ahí son críticas, son cosas negativas, y siempre buscan buscar que digamos cosas negativas acerca de un hombre de Dios o acerca de un siervo de Dios, pero muy pocos personas que son agradecidas con lo que reciben. ¿Sabes? Cuando empezamos a ser agradecidos, toda nuestra atmósfera empieza a cambiar y Dios comienza a fluir a través de bendición. Mucha gente que está enferma por causa de la crítica, mucha gente que está enferma o no les va bien en la vida porque están amargados, están siempre buscando las cosas negativas aún de los líderes espirituales. Así que yo quiero animarte a que cambies de actitud, a que aprendas a amar a tu pastor, a que aprendas a valorar lo que hace, el trabajo que hace por ti, y a orar por él y a bendecirlo, porque al hacer esto Dios va a bendecir, porque lo que tú se lo das a él, se lo estás dando a Dios mismo. Muy bien, que Dios te bendiga. Terminamos este tiempo devocional. Yo quiero animarte a compartir este tiempo devocional con aquella persona que sabes que lo necesita, y a poder también fomentar al crecimiento de este grupo de Facebook en discipulado en lo que es devocional diario. Por favor, también suscríbete al canal de YouTube. Estamos también orando todas las madrugadas. Únete a la oración. Queremos levantar un equipo de oración también a través de estas redes sociales a nivel general. Así que Dios te bendiga. Estamos nuevamente escuchándonos. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.